Bueno, partimos con nuestra exposición de movimientos sociales, especificando en luchas laborales y estudiantiles. Eh, Inicialmente, pues, al hablar de luchas laborales, tenemos que hablar cuando se empieza ya a hablar de un surgimiento de una industrialización, que es cuando se empieza ya con un proceso de, por decirlo así, contratación masiva de personal. Y esto pues inicia originalmente con la revolución industrial, principalmente en Inglaterra. Como este es un proceso que se da espontáneamente, sin, sin ningún tipo de organización ni planeación, entonces pues para esta época digamos que el burgués tenía mucha libertad en cuanto a los métodos y las condiciones con que contrataba a sus trabajadores, ¿sí? Entonces por esta razón es que precisamente eh, surge todo con condiciones muy injustas, ¿sí? Entonces, asimismo, pues contrataba a quien quisiera, sin importar si fuera hombre o mujer, y determinaba los horarios y la paga laboral a su gusto, ¿sí? Sin ningún criterio. En cuanto a esto, pues la clase obrera se presentó inconforme y pues ya con el transcurrir del tiempo empezaron a demostrar su inconformidad. ¿Sí? Entonces, pues digamos que lo que impulsó este movimiento obrero, inicialmente, pues las pésimas condiciones con las que trabajaban, con las que contaban, no estaban nada conformes con las condiciones que les daba su jefe, ¿sí? Inicialmente eso. Bueno, a esto se le suma que los jefes en este proceso de industrialización empiezan a situar a la clase obrera junto a las industrias, lo que quiere decir que esto era motivo para que la clase obrera se empezara a agrupar, a concentrar y asimismo se empezara a fortalecer, se empezara a organizar para de esta manera proceder y demostrar su inconformidad para sí mismo, pues conseguir unas mejores condiciones de trabajo. Eh, Además de esto, entra también las condiciones de hacinamiento, dentro de las malas condiciones de trabajo, entran las condiciones de hacinamiento, de inseguridad en horas laborales y de falta de higiene, de condiciones sanitarias desfavorables. Y por último, pues como es evidente, la cuestión de los salarios bajos, ¿sí? Que pues como eran puestos a disposición del burgués, en vista de que este mismo procuraba ahorrar su dinero, pues no da un salario digno a sus trabajadores. Eh, bueno, con la generación de este movimiento obrero se generaron bastantes luchas, congresos, sí, discusiones, movilizaciones, para lo que hoy en día eh, este movimiento obrero ha podido obtener logros como una jornada laboral digna, con lo que se establece un horario más o menos de 8 horas con una paga establecida. Se prohíbe el trabajo infantil, con lo que pues ya queda removido totalmente la explotación a menores. Se consiguen unas condiciones laborales dignas y bueno, se busca un trabajo digno, o bueno, se busca un trabajo apropiado para las mujeres, sobre todo cuando se encuentran en estados de embarazo y situaciones por este estilo. Bueno, cabe resaltar también que un acontecimiento que favoreció mucho también a la formación de este movimiento es la Revolución Francesa, que es donde se habla por primera vez de democracia, de política, de solidaridad. En resumen, se habla de derechos humanos. Y bueno, digamos que eso sería en todo en cuanto al movimiento obrero. Estoy hablando en una escala general y ya. Bueno, ahora voy a hablar sobre el movimiento femenino. El feminismo ha sido como movimiento social una de las manifestaciones más significativas de la lucha emprendida de las mujeres para conseguir sus derechos. El discurso feminista, al desarrollar su crítica global hacia la sociedad patriarcal, se dirige hacia la autonomía e independencia de los valores,
asociados a la feminidad, para plantear un cambio en las formas de organización y relación social. Es a finales del siglo XIX donde nace el cómo la independencia económica adquirida por las mujeres y la elevación de sus niveles educativos se involucran de manera decisiva a la ampliación de apoyos sociales a los movimientos en pro de la igualdad de los derechos de la mujer. Pero es a partir de la década de 1960 que este movimiento empieza a exigir no solo que los derechos civiles de las mujeres sean incorporados a la sociedad moderna, sino que también se incorpore a la visión femenina del mundo. Y esto supone que la mujer tenga participación culturalmente, literal en todos los aspectos de la sociedad. Así que empiezan a exigir derechos civiles y políticos como la integridad física y moral, la libertad personal, la igualdad ante la ley, la libertad de pertenecer a una religión, el derecho de movimiento y tránsito, el derecho a la justicia, el derecho a la nacionalidad, la libertad de participar en la dirección de asuntos políticos, la libertad de el derecho a elegir y ser elegido en cargos políticos, el derecho a tomar un partido o afiliarse a uno y el derecho a participación en las elecciones democráticas. Entonces tenemos un derecho muy importante que es el derecho a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y fecundación. Así que ocurrió un hecho muy importante el 18 de agosto de 1960. Se inicia en Estados Unidos la comercialización de la píldora anticonceptiva, así que esto pone en manos de las mujeres la toma de control de su sexualidad. A través de las campañas en favor del divorcio, el derecho del aborto y la no discriminación por razones de sexo, en mayo de 1966 se crea en Italia la Liga para la Institución del Divorcio. En diciembre tuvo lugar la primera manifestación masiva en favor del divorcio en Italia, Roma. En este mismo año, 1966, ve la luz la Organización Nacional de la Mujer, que presidía por Betty Friedan, que persigue el reconocimiento legal de la igualdad de los derechos entre los sexos. Y en julio de 1967 se legalizó el aborto en Gran Bretaña. Entonces, otro acontecimiento muy importante que marca en todo esto del movimiento femenino es que puedan ser las mujeres sufragistas. En 1952, la Asamblea General de las Organizaciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, que fue elaborada por la Comisión de la Condición Jurídica y Social. Y en algunos países se permitía el voto femenino, pero con ciertas restricciones, como en España, donde solo podían votar en elecciones municipales las mujeres emancipadas. Estaba prohibido el voto para las mujeres casadas y las prostitutas. Entonces ahora veremos un poco más sobre los derechos políticos, que son los que suponen primero el derecho a votar, que mediante el voto sea libre, secreto y directo. Entonces, en diferentes países hubo diferente fecha en que se legalizó que las mujeres votaran. En Canadá fue en 1917, en Estados Unidos fue en 1920, en México fue en 1947, Venezuela 1946, Perú 1955, Argentina 1947, Brasil 1932 y más importante acá en Colombia fue en el año 1957. Otro derecho político que debemos tener, que debe ser muy importante, es el derecho a ser electa, que puede ser el derecho a postularse para ocupar determinados cargos públicos. El derecho a la participación, que implica la participación en los procesos de formulación y seguimiento de las políticas públicas. El derecho de petición política, que está relacionado con la transparencia de la gestión pública.
y es el derecho que tenemos todos los ciudadanos de dirigir las peticiones de diferentes organismos públicos. Y por último hay que destacar dentro de la socialdemocracia alemana a Clara Zetkin, que fue la creadora del Día Internacional de la Mujer que se dio el 8 de marzo. Fue la propulsora del feminismo y en 1907 se celebró bajo sus auspicios la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. Esta organización llegó a agrupar 174.751 afiliadas en 1914. Y bueno, creo que es importante recordar un poco por qué se celebra el Día de la Mujer. Se sabe que el 8 de marzo de 1908 129 mujeres murieron en un incendio de la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El movimiento se debía a la búsqueda de reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. Así que el dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. Ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el Día de la Mujer en Chicago, preámbulo que para el 28 de febrero de 1909 en Nueva York se conmemore por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Uno de los movimientos sociales más conocidos de Estados Unidos y también del mundo fue liderado por el conocido Martin Luther King, que fue uno de los principales protagonistas de la historia del siglo XX y en este movimiento les puso discursos a favor de la igualdad de derecho para las personas afroamericanas. Martin Luther King dedicó gran parte de su vida a la lucha por la igualdad y el reconocimiento de los derechos civiles, políticos y económicos de la población negra, y también luchó en contra de la discriminación y de la violencia racial. Entonces, ¿quién fue Martin Luther King? Fue un pastor de la Iglesia Bautista que desarrolló una idea y un movimiento sumamente importante en la historia de Estados Unidos. Desde muy joven organizó y llevó a cabo diferentes actividades pacíficas. Martin es recordado como uno de los líderes y héroes de la historia de Estados Unidos. Las principales causas que podemos encontrar del movimiento que se llevó a cabo entre el periodo de 1960 y 1963 es que en esa época Estados Unidos se caracterizaba por la violencia que ejercía contra los negros. Era una época donde se quemaban casas y se bombardeaban iglesias de gente afroamericana. Existía gente que creía que los afroamericanos eran ciudadanos de segunda y por ende atentaban contra ellos y contra sus derechos. También se pudo evidenciar que los afroamericanos en esa época no contaban con un trabajo digno, ya que se les pagaba menos y no eran tratados como unas personas, y aparte de eso trabajaban en condiciones infrahumanas. Por la parte de la educación, se podía evidenciar en esa época que las escuelas públicas de los blancos recibían más dinero y más útiles por parte del Estado, y las escuelas las escuelas públicas de negros no recibían lo mínimo. Finalmente Martin logró dirigir una resistencia totalmente pacífica y se ganó el premio Nobel de Paz por hacer esto, por dirigir una resistencia totalmente pacífica con el único objetivo que tenía era de eliminar los prejuicios raciales que existían en los Estados Unidos, haciendo valer los derechos de la comunidad afroamericana. El movimiento estudiantil es una forma eficaz y de gran alcance que poseen los estudiantes para expresar sus ideas y sus inconformidades.
Eh, Estos son actos públicos con un gran número de personas. Algunos, algunos suelen pasar de pacifismo a la violencia. En general, el movimiento estudiantil forma parte de un fenómeno de más amplio ligado al protagonismo social de los jóvenes e importancia de la juventud. Las consecuencias de los movimientos estudiantiles en la década de 1970, la población estudiantil de la Edad Media y Superior colombiana vivió un gran cambio importante en la mentalidad. Los estudiantes tomaron elementos de la Revolución cubana para las protestas de mayo de 1968. Estas influencias generaron que los estudiantes reaccionaran contra el orden político burgués y el sistema capitalista. En Guatemala, el movimiento estudiantil es parte del movimiento social que está luchando contra la corrupción que hay en el Estado. El 16 de mayo del 2015 ha quedado señalado que una de las primeras ocasiones las universidades privadas se unen a las universidades públicas en marcha para solicitar la renuncia de los funcionarios involucrados. Bueno, estas son unas de las movilizaciones que realizaron los estudiantes. El Consejo Estudiantil Universitario en México de 1986 a 1990. El Consejo General de Huelga México del 99 al 2000. Movilización Estudiantil de Chile del 2006 y en el 2011. Movilización estudiantil en Colombia en el 2011 y también un movimiento universitario el 19 de abril y el paro nacional universitario en Colombia del 2018. La reforma universitaria de 1918 es un movimiento de carácter juvenil, el cual se da tras la rebelión de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. En este se protestaba en contra de ciertas prácticas consideradas como autoritarias de parte de quienes gobernaban las universidades. Esto llevó a duros y violentos enfrentamientos entre los reformistas y los católicos, que eran quienes gobernaban las universidades. El 21 de junio de 1918 se publica un manifiesto escrito por Deodoro Rossi llamado La Gacela Universitaria. En este se invita a los estudiantes a seguir luchando y a no rendirse por romper las cadenas del autoritarismo universitario y de esta manera vincular la educación y los pensamientos reformistas para lograr obtener una sociedad más equitativa. De esta manera y con todos los actos que ellos hicieron para llamar la atención de las élites del poder, lograron grandes cambios no solo en la sociedad argentina de ese momento, sino en la sociedad actual, en la sociedad del siglo XXI, tales como la participación de estudiantes en el gobierno universitario, la autonomía universitaria, la democracia universitaria y demás características y logros que ellos tuvieron para de esta manera lograr tener una sociedad más equitativa que pudiera tomar decisiones por sí propia.